recién, mientras tocaba Facundo, pensaba en mi título, volví a repensarlo, ¿no? Escuchaba los temas, lo repensaba. Y decía, ciencia socialmente invisible, es lo que están viendo en pantalla. Y decía, no está mal, o sea, hay determinados campos de la ciencia, determinados productos científicos que se nos hacen invisibles a la sociedad en general, porque están dirigidos a otro público, necesariamente. Hay muchos productos culturales, científicos que yo tampoco conozco. Ahora, la cuestión no era lo que sea invisible o no, sino la charla por ahí está supeditada al equilibrio en la labor que llevamos a cabo los científicos, ¿sí? O las sociedades científicas para hacer visibles determinadas cuestiones que necesitan estar en escena en la sociedad. Y yo soy un acérrimo defensor de los equilibrios en todos los planos, en términos científicos también. El tema es que la sobrevaloración a lo largo de los años de algunas cuestiones científicas nos han llevado a perder el foco de cuestiones trascendentales, que en ocasiones ocasionan daños en esa evolución. Lo está mostrando y esa foto a la derecha, me parece que era bastante significativa. O en ocasiones, a menor escala, nos olvidamos de algunas situaciones que hay que tener en cuenta. En esta cuestión, y ya yendo al sistema científico, creo que en los últimos años, y es sumamente subjetiva mi apreciación, porque es dentro de mi disciplina, de mi campo, de mi realidad profesional, ha habido una sobrevaloración de lo que es el producto científico en sí, y el producto científico lo muestro ahí como paper científico, como productos científicos acabados, está dentro de nuestras prácticas, de lo que nos demanda el sistema científico y de la manera en la que nos evalúan. No está mal que haya papers científicos, son muy necesarios, soy un acérrimo defensor de la ciencia y su evolución. Lo que me parece que podríamos rever es una cuestión de reequilibrar las balanzas en algunas áreas y en algunas disciplinas. Y eso tiene que ver no con dejar de publicar papers o trabajos científicos en idioma no hispana y que no accede a la sociedad, sino buscar el equilibrio, en también generar compromisos, en generar actividades, en proponer desde la ciencia y de las instituciones resolución de problemáticas. Simplemente comprometerse y hablar de temas de trascendencia social. A esa escala voy, ¿no? Comprometerse, hablar y discutir. En esta situación, asiduamente aparecen problemáticas sociales, que es difícil acceder, no accedemos todo el tiempo, redes sociales, diarios, ¿sí? Medios de comunicación en general. Ante esa situación, y desde el punto de vista profesional, como lo veo yo, y atendiendo a que hay un tema que me ha convocado, que es el cannabis, que ha sido trascendental, creo que había una serie de opciones, o siempre tenemos la opción de elegir entre qué hacer con esa problemática social que vemos. Yo, en un acto de reducir, ¿sí?, gastos energéticos, no pude pensar más que esto, encontré esa alternativa. O sea, o nos renegamos con la ciencia y dijimos estos papers no sirven para nada, basta del sistema científico, y nos alejamos del sistema totalmente, nos vamos, nos recluimos. Puede ser una opción en que se agota. Una segunda, vemos la problemática, cómo nos interesa, nos preocupa, pero seguimos nuestro camino, ¿sí? No está mal, si todos nos abocamos también a esa problemática, no sé si construye tanto. Recuerden que voy a ser un acérrimo defensor del equilibrio en toda la charla. Lo que sí hace falta es que algunos se comprometan. Y en ese compromiso implica laburar de forma interdisciplinaria, de animarse a hacer cosas que uno no viene haciendo en las rutinas. Y eso tiene que ver, y viene a colación la presentación, con animarse a salir de una zona de confort. No es sencillo, yo todavía no salí, ¿sí? No es sencillo salir, es difícil transitar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado como una forma de trabajo, a cómo lo evalúan, a las actividades diarias, a la comodidad de lo cotidiano. Capaz no sea lo mejor, estoy diciendo, uno está cómodo. Salir implica animarse a transitar lugares que no conoce, grises, en lugares donde necesita de otros códigos, ¿sí?, de otras formas de expresarse, de otras formas de accionar. Y yo me animé un poquito, simplemente en la divulgación de este tema trascendental, que es cannabis medicinal, eso me atrae acá de alguna manera. Y ahí cuando me animé simplemente a divulgar, a salir a charlar con gente que no era de mi área, de mi disciplina, me encontré con que en ese otro lugar que me permití ir sucedían cosas mágicas, dice ahí, no sé si es la palabra, me atreví a ponerla, me parece que fueron mágicas, vinculadas desde la emotividad, desde la legitimidad, desde lo que uno puede aportar a determinados temas. Y aportar con pequeñas cosas básicas que en algún momento en nuestro ámbito profesional nos olvidamos. Esas cosas más mágicas que me pasaron a mí tuvo que ver con realidades, con legitimidad social, con familias. Ahí está la familia de referencia. En cada una de mis presentaciones, en todas, está María Laura Lassi, que es como para mí la referente, y Juli Julieta, que tiene síndrome de West.
es, creo, uno de los casos más conocidos del país en términos de epilepsia y uso de cannabis medicinal en epilepsias. Entonces, son ellos los que me han movilizado en algún punto. En realidad me movilizó la curiosidad y animarme a salir del círculo de confort. Del tema me enteré colateralmente, fue emotivo, y dije, bueno, voy a un lugar donde se discuta a ver qué está sucediendo en torno de cannabis medicinal. Estoy diciendo, es permitirse salir, permitirse ir, permitirse conocer, ver qué está pasando y elegirlo o no después. Pero no soy de guiarme mucho por lo que me dicen que está sucediendo en algún lado, me gusta ir, ¿sí? Empezaron a suceder cosas que empezaron a ser menos mágicas, a institucionalizar el tema. Fue mi compromiso. Cuando me comprometí con el tema dije, bueno, esto debe hacerse en las instituciones, y rápidamente la cosa dejó de ser mágica, ¿sí? Siguió siendo emotiva, movilizadora, pero no tenía que ver con la magia, tenía que ver con el conocimiento científico. Dije, no, vine acá entonces porque realmente yo tenía que ver en esto, tal vez un poquito. Y eso tiene que ver con que todo lo que venía sucediendo ancestralmente con el uso de cannabis, ahora estaba sustentado en conocimiento científico, ¿sí? No era que íbamos a discutir, que sí es discutible, respecto a la espiritualidad de fumarse un porro. Eso es una discusión que podemos abrir. Ahora, respecto a los usos terapéuticos de cannabis, no tenemos mucho que refutar en términos científicos. Podemos hablar de no vastos estudios clínicos, pero está el conocimiento científico. Y yo dije, no entendía qué pasaba. O sea, ¿qué es lo que se discute tanto si está el conocimiento científico? ¿Sí? Entonces, ¿qué dije? Bueno, yo, desde mi lugar de compromiso, tengo que transitar el camino de salir a informar, porque lo que sucede es que el conocimiento científico no está en escena de la sociedad. Es el único pasito que hace falta, entre tantos otros, ¿no? Pero hay que romper con prejuicios, ignorancia, etc. Pero dije, bueno, el conocimiento científico está, entonces no solamente me voy a involucrar como Gastón Barreto, ¿sí?, a hablar con la gente que está preocupada con el tema, sino se puede hacer en forma también estratégica institucional, comprometiendo a las instituciones. Cuando yo empecé con el tema, en enero de 2016, un poco antes, tenía todas estas imágenes en la cabeza, las que tiene todo el mundo, y es lógico, ¿sí? Uno habla de cannabis, de marihuana, y lo asocia a consumo recreativo directamente. Rápidamente, después que yo me atreví a ir al lugar, a charlar con gente, a estar en escena, no es que viajé a Salta a charlar con pacientes, hay seminarios formales organizados de cannabis medicinal. Donde fui, rápidamente me di cuenta que la cosa iba por otro lado, que ya había una legitimidad social, que había pacientes, que había médicos, que había abogados, que había políticos, que había una estructura de discusión armada. Y, digamos, siendo por ahí poco humilde, dije, hey, faltamos los químicos, falta la ingeniería del proceso y demás, porque ya se hablaba mucho. Entonces ya me di cuenta que la discusión iba por otro lado. O sea, información científica hay, falta divulgarla, y ese ha sido mi camino, que creo por ahí, por suerte me he puesto en este lugar hoy. Es decir, asumir el compromiso de no solo divulgar. ¿Qué hacemos experimentalmente? Nada, no hay un marco legal, es la realidad. Lo único que quise decir, bueno, a ver qué hay. ¿Hay información científica, sustento? Sí, bueno, salgamos a hablar sobre eso. Y eso es lo que he transitado, y no es yo, sino que hay asociaciones, hay 2 ONG formadas en el país. Una es Cameda, con la cual sí, por ahí tengo más afinidad o funciono como asesor científico de esa organización, y la otra es Mamá Cultiva. 2 organismos sin fines de lucro que van hacia la consecución de un objetivo común por caminos distintos, usando herramientas distintas, con lógicas distintas, pero están comprometidos socialmente en pos de esto. Otra vez, volvamos a la idea también de seguir rompiendo prejuicios. Entonces, si el tema era cannabis, algo voy a hablar de cannabis. ¿Qué? ¿Estamos hablando de un uso medicinal o de un efecto terapéutico cuando lo combustiono, cuando lo fumo? No, ¿sí? Porque lo primero que me ha pasado también cuando he ido a golpear alguna puerta para poder divulgar, para poder hacer algo fumar, me han dicho, te querés fumar uno. No voy a golpear esta puerta si me quiero fumar uno. Estamos hablando de otra cosa. Las vías de administración son vías de administración vía oral, en epilepsia, por ejemplo, gotas. Hay medicamentos, se muestran las fotos, Sativex, un aerosol pensado para espasmos, para esclerosis múltiple. Otra forma es una vaporización cuando hablamos de dolores neuropáticos y necesita una vía de administración más rápida. Digamos, estamos hablando de medicina, no estamos hablando de una alternativa oriental no sustentada. Es medicina, y es medicina en otros países. Entonces, ¿estamos siendo muy rebeldes, innovadores? ¿Estamos poniendo sobre tabla discusiones que nos tienen que generar algún tipo de miedo, resquemor? No, en azul están algunos de los países y estados que ya tienen algún tipo de regulación y de reglamentación en cannabis medicinal. Canadá, muchos estados de Estados Unidos, muchos países de Europa han avanzado.
tiene reglamentación. Canadá, que es referente en dolor, estamos hablando del año 2000, tiene un tránsito, tiene 15 años. Y nosotros seguimos pujando por esto de romper prejuicios, no importa, vamos a seguir. Vamos un poco más lento, pero ya llegaremos, ¿sí? Ya llegaremos y está llegando por laburos interdisciplinarios entre distintos científicos del mundo. Ahí parece a modo esquemático algunos de los referentes importantes de lo que es cannabis medicinal a lo largo del mundo, y con lo cual una de las ONG tiene algún vínculo, ¿sí? O algún contacto. Ahora, la parte por ahí que también interesa y es trascendental en el país, ¿es legal? Es legal la importación de 2 fármacos, punto final. Uno se llama Charlotte Web para epilepsia, otro se llama Sativex, lo nombré hoy, para espasmos, para esclerosis o para dolor. El resto de lo que sucede en el país, que sucede mucho, créanme, ¿es legal? No, no es legal que esté la materia prima en el país. No hay un marco legal para que exista marihuana regulada en Argentina. Entonces, todo el resto que sucede, que créanme no es poco, no está marcado. O sea, en definitiva, desde mi punto de vista, nadie se está haciendo cargo y sucede de todas maneras. Entonces, por eso también es la idea de divulgar, informar y mi compromiso y mi labor. De todas maneras, el Estado el año pasado, esto tiene fecha de junio, el ANMAT, que es el organismo que regula la importación de medicamentos, entre otras actividades, dijo, en un relevamiento rápido de efectos de cannabinoides, que son algunas de las sustancias químicas que componen la planta esta de cannabis, de marihuana, dice, bueno, hay información científica que sustenta el uso en que, ahí dice, dolor, esclerosis múltiples y epilepsia refractaria. O sea, ANMAT, que fue bastante mezquino con la información que analizó, de todas maneras asevera en ese informe que sirve para estas cosas cuando los tratamientos tradicionales no dan respuestas, ¿sí? ¿Qué hizo? Instrumentó una forma de importar. Decidió importar un extracto. Crean que hay miles de productos farmacológicos en el mundo, que hay cientos de cepas de genotipos distintos de marihuana, pero bueno, en Argentina se decidió importar uno que se llama Charlotte Web y que sirvió muy bien para algunas personas con síndrome de West. O sea, ¿cubrió el espectro de los pacientes que necesitaban para epilepsia? No, de ninguna manera, ni mucho menos. Cubrió algunas necesidades puntuales con un procedimiento bastante engorroso de adquirir. Necesitas un médico que lo recete, vas a ANMAT con autoridad clínica, autoriza, pedís el medicamento, si tenés $300, llega a Seiza y después vas a este Seiza a retirarlo. Si tenés IOMA te lo cubre, hay un amparo. Pero digamos, el proceso es bastante lento para poder adquirirlo. En el medio, Nación lo que hizo es pedir otro informe a través de ANMAT un poco más tarde, en octubre, y dice, bueno, no dice que se equivocan, pero dice, bueno, ante el avasallante pedido de autorizaciones, dice, bueno, solamente, y es excepcional, vamos a permitir la importación de Charlotte Web frente a casos, bueno, hay toda una cosa como que un poquito contradictorio con lo que había dicho en junio. Entre medio se genera la discusión en diputados. Hay una media sanción en diputados reciente, de hace unos meses, de antes de fin de año, y se está tratando, se esperan 20 días, o sea, estamos en escena del tema. Se espera que para el 20 de abril aproximadamente esto tenga tratamiento y haya algún marco regulatorio legal para que el Estado se haga cargo. Porque lo que se está reclamando es esto. Hay un montón de gente que está usando extractos. ¿Está importándolo y es legal? No. Hay un montón de asociaciones de cultivadores solidarios que parte de lo que ellos cultivan para consumo recreativo lo ceden. Hacen un banco y eso obtienen los aceites y lo obtienen los pacientes. Créanme que son muchos. Y en muchos casos, eso lo que sucede es que lo recetan los médicos. Entonces está ese cruce, el médico lo manda a un paciente, a un cultivador que le dé aceite de cannabis. ¿Con qué certificación? Ninguna. ¿Con qué control? Ninguno. ¿Con qué nivel de sanidad del producto? Incierto. Entonces, el Estado me parece que debe hacerse cargo y esa es la puja. O metemos presos a todos porque están todos en un marco de ilegalidad, o nos hacemos cargo y regulamos, y eso es lo que se está pretendiendo, una regulación. Sería inminente, podría estar saliendo en breve, involucraría uso medicinal, importación y distribución por parte del Estado, desarrollo de investigaciones científicas, permitiría el cultivo por algunos organismos estatales de ciencia y tecnología, y podría llegar a generar un paraguas legal. Esto está incierto, habrá que ver cómo se instrumenta. Esto quiere decir que está cultivando y lo está cultivando para uso medicinal, podría estar contenido en algún registro, pero va a estar en tratamiento. El tema es por qué tantas vueltas y por qué tardamos tanto. Por un tiempo de vida de conocimiento. El sistema endocannabinoide humano data de 20, 30 años, no mucho más. No está en los currículos formales, no está en las academias, no se discute ahí. Hay que avanzar en ese sentido y falta avanzar científicamente. Para poder hacerlo necesitamos marcos legales, los que estamos en la comunidad científica para avanzar. Y la otra cuestión es que un montón de presiones, ¿sí? Darwin guardó, como dice ahí, 20 años
sus estudios de evolución porque había muchas presiones de la iglesia. Es una cuestión del momento que estamos, hay prejuicios, hay intereses cruzados, hay un montón de situaciones por ahí que no conocemos pero que están sucediendo. La otra cuestión está vinculada al prejuicio y la ignorancia, ¿sí? Hablamos de cannabis y nos asustamos todos, donde rápidamente transitamos una búsqueda científica, nos damos cuenta que no tenemos nada que asustarnos porque no estamos discutiendo consumo recreativo. Yo no me siento una persona capaz de discutir sobre consumo recreativo, estamos hablando de otra cosa, estamos bajo otro paradigma, bajo otro paraguas. La ignorancia también rápidamente, hablando con alguien que sabe del tema, se pierde, salvo que elija ser ignorante, pero Einstein ya lo dijo, ¿no? Hay un par de cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, de la primera, ¿sí? él dudaba. En este marco, y como para cerrar, yo creo que hay tres valores que si están presentes, articulando y conviven, son fundamentales. Es el compromiso, la honestidad y la responsabilidad, como está ahí. Indefectiblemente, si tenemos eso, nos lleva a salir del círculo de confort en algún momento y nos va a llevar al compromiso. ¿Tenemos que estar en un laboratorio y asumirlo? No, desde cualquier lugar. Esa es la idea. Desde cualquier lugar de oposición podemos aportar. ¿Cómo? Divulgando, buscando información fehaciente, discutiendo y poniéndolo sobre escena. Eso creo yo que nos lleva a un equilibrio bastante más sano de lo que viene sucediendo. Gracias.